Tá? Bom dia a todos, bom dia a todas. Gostaria de saudar aqui a participação dos nossos colegas professores, a professora Ângela, nossa vice-coordenadora da pós-graduação, também o professor Carlos Eduardo Pianovski. Gostaria de cumprimentar aqui nossos alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, colegas professores de outras instituições, como a professora Sônia. É um prazer recebê-los aqui e agradecer de novo aqui, especialmente a nossa, a participação maravilhosa aqui na nossa pós-graduação do professor Carlos Petit. Hoje, nosso segundo encontro sobre direito comparado, ou melhor, sobre codificação e, em alguma medida, aí, sobre códigos, né? E acho que hoje o professor Carlos falará um pouquinho sobre a codificação e códigos na África, o que me parece ser um tema muito interessante, né? Professor Carlos, muito obrigado novamente, com a palavra. Sí, hola, buen día a todos. Segundo o precedente de OT, após uma saudação muito querida e sentida a todos os presentes, aos quais agradeço muito a sua presença e sua contribuição. Vou apresentar em língua castelhana as poucas ideias que, em torno à codificação do direito nos países, podem resultar mais exóticos, eu pude conseguir. Son experiencias en torno a la codificación del derecho que contempladas desde Brasil o desde España, desde el mundo occidental, podemos generalmente decir, nos resultan exóticas. Pues pertenece a la cultura de la codificación su carácter exportable. El código es un producto de cultura jurídica, y no solo, que nace en Occidente, pero que triunfa fuera de Occidente. América se llena de códigos, pero también África o Asia. Y en esta aventura, desde luego, han jugado su papel los vínculos de la dominación colonial. Primero desde finales del siglo XV, pero luego en esa onda más contemporánea de codificación que se inaugura en la década de los años 1830 con la colonización francesa de Argelia. El otro gran hito del colonialismo contemporáneo estaría en torno a 1885, cuando tras la aventura del rey Leopoldo II de Bélgica en el Congo, la conferencia de Berlín procede al famoso reparto de África. Algo de ello vamos a ver. La codificación supone, por tanto, un instrumento jurídico que ha sido empleado en estas sucesivas oleadas de dominio de gentes y tierras no europeas que acaban también recibiendo el derecho. Pero no hay que olvidar que Europa histórica y jurídicamente es, podemos decir, bipolar. La reciente historia del derecho en Europa que ha escrito Tamar Herzog, con independencia de las objeciones que podamos hacerle, en concreto yo no sé qué papel juega, tal vez para sus estudiantes norteamericanos sí, un largo y bien construido por lo demás ensayo inicial sobre el derecho romano en ese texto, pero a pesar de las discrepancias que lógicamente cualquier lector profesional puede tener con la gran obra de Tamar Herzog, tiene el mérito de haber trazado en paralelo lo que podríamos decir la trayectoria histórica tanto de la tradición continental europea, que a nosotros nos es más afín, como del derecho inglés y en general del derecho angloamericano. Y uno de los capítulos más hermosos, en mi opinión, del libro de Tamar consiste precisamente en esa buena descripción que hace del panorama jurídico de los Estados Unidos en los siglos XIX y XX. En todo caso, desde el punto de vista de esa comparación jurídica un poco enmohecida
de la que ayer nos hablaba el profesor Ricardo Marcelo Fonseca, existen dos grandes familias en Europa, con su potencial exportación fuera de ella, las dos exportadas, ¿no?, a impulso de un imperium colonial, pero con un resultado diferente. Porque dicho muy rápidamente, mientras que la familia eurocontinental o romano-germánica, como afirmaba en su famosa clasificación René David, conoce el derecho codificado y lo lleva consigo, la familia de common law o angloamericana no conoce, desde luego, la cultura del código y pocas veces la cultura de la forma ley-código. Aunque a veces, y ya se verá en la próxima sesión, Inglaterra codifica para sus colonias, ¿no?, con un resultado realmente insólito y apreciable. Si tuviéramos que buscar, creo yo, una diferencia que justifique en relación con la codificación del derecho esta bipolaridad, si con ese objetivo queremos singularizar en un documento jurídico la razón de la distinción, yo escogería el Act of Settlement de 1701, un documento constitucional que zanja unos años convulsos entre finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, la sucesión al trono de Gran Bretaña, afirmando, no existía aún Gran Bretaña en 1701, al trono inglés, afirmando la pertenencia del rey a la religión reformada, y excluyendo, por tanto, las líneas sucesorias derivadas de los Estuardos que profesaban el catolicismo. No me interesa tanto el problema religioso que está en el fondo de esta sustitución de líneas o de estas preferencias por lo que acaba siendo la Casa de Hannover y los reyes, digamos, alemanes de Inglaterra, cuanto a aquella regla que establecía que los jueces serían inamovibles quam diu se bene gesserint, es decir, en la medida en que se comportaran con arreglo a un rigor y una ética profesional. En otro caso, solamente las dos cámaras del Parlamento podrían remover al juez, cosa que, si no recuerdo mal, pues no ha sucedido nunca o casi nunca en la historia de la judicatura británica. Esto se tradujo en una existencia de un poder judicial que gestionaba autónomamente la justicia, dotado de gran prestigio social y de influencia jurídica, y de ahí muy rápidamente podemos concluir el peso de los precedentes como fuente jurídica reina en la cultura de common law. Europa continental apostó más bien, desde los tiempos ilustrados, por otra vía de creación y de vida del derecho, como es la ley, pero eso ya no nos interesa. Y lo cierto es que la ley codificada es más fácilmente introducible en ámbitos no europeos que el mundo complejo de la common law, que no se puede, podemos decirlo así rápidamente, traducir con sencillez. Es un planteamiento seguramente muy criticable y sobre todo muy rápido, porque también en los Estados Unidos existen códigos, aunque como ayer también contemplamos, no existe la cultura del código. No es lo mismo tener un código que asumirlo con toda la potencialidad jurídica que desde Napoleón hasta nuestros días en el continente europeo y en los países americanos que participan de esa misma concepción del derecho, nosotros le atribuimos. Dejo de lado, aquí tengo alguna nota, pero no nos interesa, como también el iluminismo jurídico, con su valor sistemático, con su aportación desde el punto de vista de la elaboración de textos institucionales, tuvo también en el caso de Inglaterra, con la obra destacada de
William Blackstone. Eso ahora, ya les digo, no nos interesa. Nos interesa, sin embargo, porque en alguna exposición futura volveremos sobre ese asunto, destacar la gran paradoja de que, no siendo Inglaterra tierra de códigos, sí fue la tierra donde nació el gran apóstol de la codificación del derecho. Incluso parece ser, yo tendría que hacer una pesquisa más detallada para poderlo suscribir, pero se dice que fue el propio inventor del término codificación, que antes que en portugués codificación o codificación en castellano, en la lengua castellana, además, que yo sepa, controlando las ediciones del diccionario oficial de la Real Academia Española o Academia de la Lengua, el término codificación no aparece hasta los años 80, 1880. El código sí, y con una acepción moderna tardíamente también, pero es una palabra circulante y admitida oficialmente en el léxico castellano. Como quiera que sea, desde luego, fuera o no el autor de este neologismo, codificación, como la acción de elaborar un código con arreglo a ciertos presupuestos, que son en última instancia los ilustrados, en Inglaterra, digo, nace y vive, entre finales del siglo XVIII hasta el año 1832, Jeremy Bentham, que es el gran filósofo y jurista que promueve y suscribe la codificación del derecho. Esa expresión que a veces usamos sin saber cuál es muchas veces su contenido más denso, ¿no? El derecho inglés como un derecho hecho por los jueces, un judge-made law. Bien, esa expresión es de Bentham, y era además una expresión utilizada con un alcance descalificador. El contexto sería este: qué mal está Inglaterra, que vive según un derecho hecho por los jueces. Focalizando entonces en este sector que Bentham una y otra vez rodeaba de siniestros intereses, el mundo de los jueces y los abogados, que en el fondo es el mismo, porque para ser juez by royal appointment las figuras más relevantes se han curtido y se han destacado en el foro, frente a la claridad, la racionalidad que solamente en la ley y a beneficio de la utilidad de los ciudadanos puede conseguir un derecho codificado. Basta decir que además Bentham fue muy influyente en torno al año 1820 en el mundo iberoamericano, España, Portugal, países americanos. Pienso en concreto en la devoción por Bentham de Bernardino Rivadavia, uno de los prohombres de la joven República Argentina. Estaban en relación continua con Jeremy Bentham y recibían sus ideas, que entraron en el engranaje del impulso codificatorio. Bien, pero todo esto es un pequeño preámbulo que no tiene en principio demasiado que ver con el asunto que hoy nos interesa, que representa muy bien. ¿Se ve? Sí, es que tengo un reflejo que me impide ver la pantalla, pero la veo por el ordenador. Si ustedes lo ven bien, estamos todos de acuerdo. Esta hermosa imagen es una casa en Luanda, Angola, y creo que a pesar de que la foto podría ser mejor, no tengo otra, lo siento, pueden ustedes apreciar alguna característica, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Me gustaría oír una voz de caballero y una voz de señora, a ver qué creen o qué ven en esta curiosa vivienda. Nuestro director, por ejemplo, puede intervenir. Louis Vuitton. Efectivamente, es una casa que está pintada con el emblema y los colores de Louis Vuitton. ¿Quién sabe si el señor angoleño que la construyó no vendió, más o menos falsos, bolsos de Louis Vuitton por alguna de las plazas de Europa, obteniendo con ello un modo de vida que le permitió además unas ganancias para construir luego su casa en su tierra de origen? En todo caso, me viene muy bien,
Porque la comparación jurídica, sobre todo esta más enmohecida, puede llegar a producir estos resultados un poco monstruosos, ¿no? Primero, comparando cosas que no son realmente comparables, y segundo, perdiendo la visión de lo que podríamos llamar la distorsión comparativa. Porque, y esto vale, creo yo, muy bien para el ámbito africano. Desde luego hay muchos códigos, pero de aquella manera, ¿no? Como a nosotros nunca se nos ocurriría pintar una casa con los colores de Louis Vuitton, y sin embargo, lo que es la línea de marca de un producto de alto lujo, pues sin embargo ha sido reutilizada para decorar una vivienda, ¿no? Una mistura extraña, en donde lo occidental aparece insólitamente en Angola y con un uso inesperado, que creo que viene muy bien para comprender el caso africano. Que ante todo es la tierra del pluralismo jurídico. Y de hecho, si hay alguna enseñanza que puede obtenerse de los esfuerzos de los comparatistas en describir y conocer el derecho en África, es precisamente recuperar esta visión del pluralismo jurídico que nos vale también para Occidente, aunque evidentemente la colisión y la coexistencia de órdenes normativos que responden a lógicas muy diferentes sea en el mundo occidental muy diferente a lo que puede vivirse en África. Pero hay países, sobre todo en América, donde la complejidad derivada de la existencia de pueblos originarios con pueblos dominantes occidentalizados también genera cotas de pluralismo jurídico. En concreto, ¿podemos pasar a la segunda imagen? Sí. Sí, he querido aquí representar muy rápidamente lo que a la derecha vemos el mapa del África actual, del continente africano, con los estados que existen, y a la izquierda vemos más bien lo que era el África colonial. Salvo, los colores no son muy brillantes y por eso, no son del todo visibles, pero si ustedes se fijan, al lado del llamado Cuerno de África, un país de color malva, que sería Etiopía, salvo el caso del Imperio Etíope, todos los demás países estaban vinculados por líneas de colonialismo a potencias europeas. La gran mancha del centro, que es el Congo belga, la zona en azul claro, en celeste, que corresponde al África francesa, las colonias británicas en un tono anaranjado, un tono anaranjado más fuerte a un lado y a otro de lo que sería ya el extremo más sur del continente, sería el África portuguesa, Angola y en el Índico, Mozambique, etc. Y esto fue así hasta los años 50-60. El movimiento para la independencia de África que surge en las Naciones Unidas en los años 60 determinó que a lo largo de esa década se rompiera ese equilibrio que se mantuvo aproximadamente unos 70 o 75 años. Tal vez el pistoletazo de salida lo diera el Reino de Marruecos, que no era técnicamente una colonia, o Túnez estaba en esa misma situación y también sale de ella en los años 50. Tanto Túnez como Marruecos no eran colonias, pero eran estados protegidos, eran protectorados. Una situación intermedia que conoce el derecho internacional público de estos años, consistente en, sobre la base de un tratado entre dos potencias que son soberanas, una de ellas, en este caso era el Reino de Marruecos, confía a una potencia amiga la administración de sus intereses, sabiendo que por sus propias fuerzas no era capaz de conseguir las cotas de progreso material, civilizatorio, económico, etcétera, que en cambio la potencia amiga podía imponer. Y renunciaba, por tanto, al ejercicio de cotas de soberanía, a pesar de que retenía la condición soberana en última instancia. Como les digo, en el caso de Marruecos, desde 1912, sobre la base de un tratado suscrito en Fez
entre el sultán de Marruecos y la República Francesa, se produce esta situación de protectorado, con presencia subsidiaria de España que protegía una parte del sur y una parte del norte de Marruecos. También Túnez fue un protectorado. Y a su modo, de un modo ciertamente ambiguo, el espacio, ¿no?, del Nilo, de Egipto y de Sudán, que en este caso estaba gobernado por el Imperio Británico, con el interés consiguiente del Imperio Británico de ocupar lo que era el canal de Suez y permitir y proteger el tránsito de barcos que en última instancia llegaban a la India, ahorrándose el recorrido de Vasco de Gama a través del Cabo de Buena Esperanza. Vamos a pasar a la siguiente. Eso es. He seleccionado unos cuantos textos que reflejan lo que yo he llamado la constitución colonial, porque a pesar de que son muchas las manchas de color de potencias que llevan de Alemania hasta Bélgica, pasando tímidamente por España y con una fuerte presencia de Inglaterra y de Francia en esa visión de África que hace un momento veíamos, el mapa de la derecha, en el fondo la administración de estos territorios, ya fuera francesa, belga, portuguesa, española, respondía a un mismo patrón, una especie de jus commune colonial que no conocía grandes derivaciones. Y he seleccionado algunos textos, a veces son franceses, a veces portugueses, a veces españoles, que nos dan idea de esta realidad. En principio, de unos estudios coloniales de este autor, Magallanes, publicado a comienzos de siglo, he extraído esta nota en donde nos revela cómo lo que en Europa se llamaba el gobierno representativo o gobierno parlamentario era totalmente inaplicable al mundo colonial, ¿no? Está reconocido por todos los pueblos coloniales y por la gran mayoría de los publicistas que se ocupan de la administración colonial, que los parlamentos metropolitanos son incompetentes para la formación de la legislación colonial. Vaya, un parlamento que no legisla. Ayer lo veíamos respecto del código, que normalmente es fruto de la tarea de unos técnicos sobre la base de sistemas de delegación legislativa a favor del gobierno, y hoy nos encontramos también con parlamentos que siguen sin legislar cuando se trata de establecer el régimen jurídico de las colonias. Incluso en países como Inglaterra, donde existen las mayores facultades de descentralización y donde el self-government tiene su completa realización, el Parlamento no está inhibido de hacer las leyes coloniales. Tiene indubitablemente este derecho, pero solo raramente lo ejercen, por el hábito y porque reconocen en el fondo su incompetencia. Y hay que decir que en el colonialismo inglés había una distinción que no tocaba, por cierto, a África, entre las colonias autogobernadas, y en esa altura pues estaba Canadá o estaba Australia o Nueva Zelanda, y las colonias de la corona, que eran las que tenían este estatuto que describía Magallanes, que eran las africanas, como los países occidentales. No hay cesura entre common law y civil law a la hora de gestionar y establecer el estatuto jurídico del colonialismo. ¿Podemos pasar a otro texto, por favor? Este es un texto francés, ¿no? Que, claro, si no legisla el Parlamento metropolitano sobre las colonias de la metrópoli, ¿quién lo hace? El gobernador tiene atribuciones generales como representante al mismo tiempo del interés metropolitano y del interés de la colonia. Tiene atribuciones legislativas y otras relativas a la administración de justicia. Tiene poderes militares. Es, además, el depositario de todos los derechos que le corresponde como primer mandatario del gobierno para mantener el orden y la seguridad pública en la colonia. Mientras que en Europa sí funciona la lógica de la separación de poderes, más o menos,
Digo más o menos porque en un régimen parlamentario la diferencia entre gobierno y parlamento pues es un poco más débil, pero formalmente son dos entidades, dos instituciones que tienen su legitimidad y su propia competencia. En el caso de las colonias tenemos el monocratismo, la figura del gobernador que legisla, que administra justicia y siempre, en el caso peor, en el caso más que lleve al límite los poderes omnímodos que le concede su nombramiento, por el mantenimiento del orden público de la colonia, que en definitiva era la defensa de los intereses del Estado metropolitano. Pasemos a otro texto que lo completa. Es un texto muy hermoso, porque Santi Romano, además de escribir el ordenamiento jurídico, además de escribir un curso de Derecho Constitucional, escribió también un curso de Derecho Colonial, fruto de unas lecciones que le imparte en Florencia y que publica en 1918, recién terminada la Primera Guerra. No puede olvidarse que el derecho colonial, por su propia naturaleza, no se construye sobre la misma base y con los mismos criterios del derecho metropolitano. La frase es interesante porque es característico de este colonialismo contemporáneo la duplicidad de ordenamientos. Las leyes de la metrópolis no valen sin más para la colonia. Evidentemente pueden llegar a estar vigentes en la colonia, pero como fruto de un acto legislativo adicional, de introducción. Y normalmente la introducción supone modificación. Porque el derecho metropolitano, el derecho colonial se refiere a poblaciones de una civilización menos desarrollada de la europea, respecto de los cuales vale un gobierno similar al que estuvo vigente, en nuestro caso, en una época más antigua. Es decir, en las colonias no hay revolución liberal, las colonias viven como vivían los pueblos europeos de antiguo régimen, con indistinción de poderes y sin límites a los derechos individuales, o con límites muy laxos, y que en todo caso, en la época ya final, han sido enervados, ¿no? Y viceversa, no sería posible adoptar los principios del moderno constitucionalismo para la vida colonial. Incluso en el caso de los más, digamos, progresistas, un autor español, Adolfo Posada, que era profesor de Derecho Político, aficionado a la sociología y uno de los grandes pensadores en España entre los siglos XIX y XX, un pensador de tradición krausista, publicó, además en una revista breve pero muy interesante, se llamaba La Nueva Ciencia Jurídica, y lo nuevo de la ciencia jurídica que predicaba Posada estaba en el sustrato sociológico del derecho, un trabajo de título desconcertante, ¿no? Los salvajes y el derecho político, y en donde, digamos, hace su declaración de principio. Se impone al ser de razón, primero, un respeto absoluto a la finalidad racional de todos sus semejantes. No puede, mejor no debe destruirlos. Debe mirarlos como quienes son, como seres que merecen todo el respeto humano. Bueno, está bien, no deja de ser un enunciado, ¿no?, transido de paternalismo, pero bueno, funciona más o menos. Ya quisiera yo que toda la cultura del derecho colonial hubiera adoptado ese principio. Segundo, en las relaciones que el salvaje mantenga, precisamente por ser el más civilizado, es el más obligado, por cuanto que la obligación jurídica está siempre en razón directa de la capacidad racional del sujeto. Es decir, el colonizador está obligado respecto del colonizado, porque este es salvaje y él no. Ahora diré dos cosas sobre el concepto de civilización. Con esto por delante, los salvajes tienen a salvo todos sus derechos. Muy bien. Y el hombre civilizado se coloca en posición de poder relacionarse con ellos, aun cuando se opongan. Y aquí ya está el truco. Es decir, una especie de jus communicationis, como construían los juristas o los teólogos juristas de la segunda escolástica, que permite, por ejemplo, hacer la guerra justa al infiel y al salvaje cuando se niega a comunicarse
con el europeo. Y sobre esta base funciona lo que podríamos llamar el sinalagma colonial, ¿no? Que está bien documentado en, por ejemplo, declaraciones oficiales del gran monarca del colonialismo, que fue Leopoldo II de Bélgica. Europa da progreso material a las colonias y los pueblos colonizados tienen la obligación, tienen su contraparte, de ahí lo de sinalagma, de trabajar y de poner sus recursos materiales a favor del colonizador. Aunque no haya consenso por parte de una de las partes, pero digamos que la ideología del progreso legitima, como antes fue la fe católica que se tiene que expandir a toda costa por América y Asia, esta presencia dominante del extranjero. ¿Podemos bajar un poco más? Con una diferencia respecto de América. América es un continente de mezcla de razas, por suerte o por desgracia. África no lo es. Y es que al mismo tiempo que se produce la dominación colonial de África, se desarrolla un pensamiento de tipo técnico, de tipo médico, que sostenía, dicho muy rápidamente, que el continente africano era inapropiado para la población de raza blanca y que por tanto no debía ser poblado o repoblado con grandes masas de población blanca. Y uno de los textos, esta patología de las razas humanas, de este autor francés, Orgeat, ¿no?, de 1886, acaba de terminar la conferencia de Berlín, lo razona bastante bien. Considerada desde las alturas serenas de la ciencia, vaya, esto es técnica y es ciencia y por tanto indiscutible. Contemplado desde el punto de vista de la biología general, los caracteres patológicos de las razas humanas no permiten al europeo vivir en todos los climas tórridos que bajo condiciones particulares y siempre difíciles y por un tiempo limitado, constituyendo una salvación, una salvaguarda que protege a las razas inferiores de las regiones intertropicales del globo contra la invasión de su hábitat y por tanto el peligro de su propia existencia. Es una ventaja inmensa para esas razas inferiores, que las terribles condiciones del struggle for life, que se entrechocan, especie contra especie, razas contra razas, individuos contra individuos, ¿no? Si no existiera ninguna diferencia patológica entre las razas humanas, si el europeo fuera cosmopolita, podría vivir en el centro del África intertropical lo mismo que en Europa, y entonces la existencia de estas razas inferiores de los climas tórridos estaría seriamente amenazada. Mejor que el europeo no vaya a África, mejor que no se mezcle con la población local, basta un pequeño destacamento con armas de fuego para controlar el territorio y garantizar la sumisión. De la misma manera, claro, este pensamiento cientificante, ¿no?, que de a priori introduce esta distinción, va de la mano también con la aparición de una nueva especialidad médica, la medicina tropical, y también con la aparición de unos ensayos de tipo psicológico, psiquiátrico, que pretendían categorizar a la población llamada indígena, según los cuales el indígena no alcanzaba nunca la madurez del adulto. Le resumo muy rápidamente el pensamiento, ¿no?, de estos médicos, entre comillas, entre aspas. Cuando descubren el sexo con la adolescencia, quedan ya ahí cortocircuitados para un desarrollo posterior. Y por eso jurídicamente está bien justificado que tengan el trato de menores de edad y estén sometidos a el control y al complemento de capacidad de obrar que produce el colonizador. Y en todas las colonias funcionaban con este u otro nombre, patronatos de indígenas, juntas de indígenas,
figuras que el curador de los indígenas, como en Portugal o en España llega a existir, figuras que en definitiva eran como tutores de unos menores incapacitados, aunque fueran ya personas ancianas, ¿eh? Pero se partía incluso con esta pretendida excusa de tipo científico de la inmadurez natural de la mente del pueblo colonizado y por tanto la necesidad de completar, salvo contratos muy menores, su capacidad. Solamente un estrato muy limitado de población colonizada podía considerarse, y ese era el nombre que se le daba, emancipada. Por decisión de estas juntas protectoras o tutoras de los indígenas podían llegar a tener un estatuto más o menos similar desde el punto de vista jurídico civil al del colono que poblaba, poco desde luego, en la colonia. Bien, todo esto era como un planteamiento general para comprender ya, pasando a lo que pudiéramos llamar panorama del derecho vigente, la situación de los países africanos y del derecho africano. Excluyo por ahora lo que sería la orla mediterránea de África, los países confesadamente musulmanes, también hay mucho islam en el África subsahariana, pero me interesa concentrarme más bien en este sector, ¿no? Este cuadro sinóptico está tomado de un pequeño manual. Bueno, se trata de un libro de varias entregas, ¿no? de pequeñas aportaciones temáticas, pero dentro de un diseño general. El diseño general se llamaría Sistema Giuridici Comparati, lo publica desde los años 90 la editorial Giapichelli, un conjunto de colaboradores que tienen además un vínculo escolástico fuerte, son discípulos del gran Rodolfo Sacco, el gran comparatista italiano de Turín. Y uno de ellos escribe sobre derecho africano, pero no se llama Sistemi Giuridici Africani o el diritto in Africa, no, se llama Pluralismo Giuridico, o el modelo pluralista, es exactamente el título que tiene esta obra, identificando realmente experiencia jurídica africana con pluralismo jurídico. Y representa, yo creo que con bastante eficacia didáctica, el fenómeno en este cuadro, que realmente son como dos superpuestos. Si ven ustedes, hay ahí como unas líneas paralelas que determinan un norte y un sur, un arriba y un abajo. Arriba, ¿qué tenemos? El mundo del derecho consuetudinario, que además es plural en sí mismo, costumbre local A, costumbre local B, hasta costumbre local N, y por otra parte, en muchos países, por ejemplo Nigeria, minoritariamente, ahora lo veremos, también por ejemplo en Mozambique, el derecho tradicional de base religiosa islámico, la Sharia islámica. Y todo ello constituye un sustrato tradicional, que es como la base sobre lo que viene todo lo demás. Yo hubiera invertido el primer rectángulo y el segundo, poniendo efectivamente como zócalo o base esta primera descripción del panorama normativo plural de los países africanos. Sobre eso luego, ¿qué viene? Pues un derecho moderno que coexiste con ese sustrato consuetudinario como derecho más o menos sumergido, y efectivamente las intervenciones legislativas de los estados independientes, aunque formalmente respondan a lo que es nuestro criterio de la ley y de la codificación del derecho, contienen continuamente pistas, concesiones a ese mundo sumergido de las costumbres que en la práctica es tan relevante. Que puede ser de dos tipos. Un derecho moderno de origen colonial. Hace un momento les hablaba de Mozambique. Me va a interesar como ejemplo el caso de Mozambique, porque además tiene materiales que son perfectamente accesibles a ustedes, ¿no? Porque aunque hay muchas lenguas, el portugués sigue siendo la lengua franca de Mozambique según su constitución. Y de la misma manera que la lengua,
el Código Civil de Portugal pues, es vigente desde 1967 en la República de Mozambique, ¿no? En general, podríamos decir, los países africanos que han visto la introducción del Código Metropolitano lo mantienen. A veces con grandes reformas, pero en general lo mantienen. Y a veces sin tanta reforma. Uno de mis discípulos, un doctorado muy querido, José Luis Viván Condoe Yank, es un joven guineano que estudió conmigo y que se doctoró también conmigo. Y claro, a través de él conozco bastante la situación del panorama jurídico de Guinea Ecuatorial, donde están vigentes tal cual los códigos españoles, por ejemplo el Código Civil o el Código Penal, pero, y esto vale sobre todo para el Código Penal, en donde ha habido discontinuidades, varias codificaciones, a la altura de la Declaración de Independencia, que fue en 1968-69. Con lo cual, en Guinea sigue vigente el Código Penal último franquista. Pero la Constitución de Guinea establece también que la jurisprudencia española, en particular la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es fuente del derecho en Guinea. Solución coherente, podemos decir, porque si están los códigos, tendrá que haber también una suerte de recepción de la jurisprudencia que lo interpreta y aplica. Si no fuera porque, entre tanto, en 1995 hay un nuevo Código Penal, y sobre esa base del Código Penal hay una nueva jurisprudencia. Y se producen situaciones conflictivas que yo no sé muy bien, se lo pregunté a José Luis, hizo su pesquisa, pero no consiguió un resultado claro, cómo pueden llegar a resolverse. Se planteó hace poco en Guinea el siguiente caso. Era un caso de violación. Una persona fue violada por otra, analmente. Bueno, el Código Penal español vigente al tiempo de la independencia, que creo que era el Código Penal de 1963, definía la violación como el yacimiento con mujer, es decir, la penetración vaginal pura y dura. Otro tipo de acciones sexuales eran consideradas abusos, pero no violación. Ahora bien, en el Código Penal vigente y la jurisprudencia al respecto desde 1995 establecía que es violación tanto la penetración vaginal como la bucal, como la anal, y no solo con el miembro masculino, sino también con objetos penetrantes, en detrimento de la dignidad y de la integridad física de la víctima del delito. Planteado el caso de la violación anal, evidentemente la parte acusadora defendía que con el código nuevo, que no era derecho en Guinea, pero que era el que avalaba la jurisprudencia nacida del mismo, fuente del derecho guineano, la penetración anal era una violación y no un abuso sexual. Evidentemente la parte defensora decía que no, que la ley penal además no debe interpretarse de una forma extensiva, que si el Código Penal dice que solamente es el yacimiento con mujer violento, pues eso es lo que hay, y lo demás sería abuso sexual. Bueno, esto es un ejemplo de a lo que conducen estas recepciones de piezas jurídicas, en este caso el Código Penal, pero también la jurisprudencia correspondiente, cuando se produce este salto entre independencia y pasado colonial, como en el ejemplo de Guinea, ¿no? Por tanto, en general, es un ingrediente poderoso el derecho colonial y el derecho recibido en tiempos coloniales en los estados africanos, pero con estas perplejidades y estos planteamientos paradójicos que con este caso les he querido ilustrar. Y por supuesto luego el Estado independiente, y ya les digo que desde los años 60 África sacude el yugo de por lo menos desde el punto de vista de la teoría de la soberanía de los países europeos, pues se produce una legislación ordinaria a cargo del propio Estado. Y ahí es donde realmente el fenómeno del derecho sumergido, de la
difícil coexistencia entre la cultura de la ley heredada por la propia experiencia colonial y ejercida por el Estado independiente y el respeto a la tradición y a la costumbre, encuentra fórmulas más o menos felices de aplicación. Y en última instancia nos encontramos con las normas del derecho internacional y con las normas de la integración regional. Y ahí yo quiero en concreto detenerme un instante, porque sobre todo en lo que es la gran zona del Golfo de Guinea, desde Senegal hasta Camerún y Gabón, existe desde los años 90, en estos, digamos, 30 últimos años, una institución muy interesante, que se ve con gran interés también, por ejemplo, en la misma Europa y sobre todo en el ámbito caribeño. Me refiero a la OADA, el acrónimo de una organización internacional, ¿no? que exactamente es Organización para la Armonización en África del Derecho de los Negocios. La expresión esta, droit des affaires, la lengua OADA es el francés. Francia está detrás de este proceso de integración regional. La mayor parte de los estados que han suscrito el tratado OADA, que nace en Senegal, son antiguas colonias francesas, lo que nos introduce además en otro fenómeno, porque no solamente pervive piezas del derecho de tiempos coloniales, sino que también los juristas africanos se forman en Occidente y en sus antiguas metrópolis, como el caso de este ciudadano guineano que se doctoró conmigo en Italia y España, en una tesis en cotutela. De manera que podemos decir que hay una doctrina jurídica metropolitana que es la que aplican los operadores jurídicos locales. Pero bueno, ese es otro asunto que sin duda enriquecería dándole complejidad a este panorama de pluralismo jurídico que tenemos por delante. Les decía de la OADA. Es una institución muy interesante porque supone, como a su modo y manera, la Unión Europea, cesión de soberanía normativa. Existe un órgano central, que es la Conferencia de Ministros de la OADA, donde están representados los ministros de Justicia o con competencias en materia de justicia de todos los países, que son ya unos 20, que forman parte de esta organización, y que a la que compete una facultad legislativa, la aprobación de los llamados actos uniformes. El Código de Comercio, por ejemplo, OADA, fue un acto uniforme que se aprobó entre los siglos XX y XXI, hacia el año 2000, 2000 y poco. Y porque el objetivo fundamental es unificar el derecho que nosotros llamaríamos comercial y del trabajo. Y desde el momento en que los ministros aprueban a unanimidad un acto, este entra en vigor simultáneamente en todos los estados. Y es sometido a una sola Corte de Justicia, que está en Costa de Marfil, el Tribunal de Casación de la OADA. De manera que, en el fondo, en todo lo que tiene que ver con la legislación laboral o la legislación de interés mercantil y empresarial, los estados OADA no son competentes para adoptar disposiciones. Ya lo hace esa organización donde ellos están integrados. Es un fenómeno muy interesante que produce normalmente textos jurídicos, que además tiene incluso no solo un tribunal para administrar en su cúspide este derecho, sino también una escuela judicial común para formar a los jueces en el derecho OADA, que creo yo es una de las grandes novedades que en el panorama jurídico aporta el continente africano, en concreto los países del Golfo de Guinea. Sobre todo porque resuelve bastantes problemas que, por ejemplo, todavía la Unión Europea no tiene bien resuelto. Todavía los Estados miembros de la Unión conservan múltiples competencias legislativas, les toca transponer como mucho directivas comunitarias, pero es, digamos, unificar los fines descentralizando los medios para conseguirlo, y no en todas las materias. En la OADA se ha ido más lejos.
Y esto vale como un ejemplo, no sería el único, también muchos de estos países están bajo la autoridad del Banco Central Africano y comparten una divisa, el franco africano, etc. Hay, por tanto, y sobre todo desde finales del siglo XX, un movimiento muy interesante de integración regional que tiene inmediatos efectos normativos, sobre todo en aquel sector un poco más universalizable que tiene que ver con el ámbito de los negocios y de la vida económica. Con alguna salvedad, porque recuerdo ahora un trabajo que por un requisito académico elaboró el propio José Luis Viván, en donde se reparaba sobre un artículo del convenio OHADA, el artículo 6 me parece, en donde, que era una norma que tenía un contenido penal, establecía tipos penales para sancionar conductas contrarias a lo que sería el orden público de los negocios, pero dejaba sin embargo que la pena la marcara la legislación estatal. Se tipificaban las conductas, se descentralizaba el aspecto punitivo, y lo que en algunos estados estaba castigado con la cárcel, en otros podía estar simplemente castigado con una multa pecuniaria muy leve, generándose una especie de forum shopping y de competencia particular, ¿no? Porque nos interesa a lo mejor, sobre todo si en nuestra previsión está cometer alguna fechoría de tipo económico, radicar nuestra empresa en aquel estado en donde la pena para nuestra fechoría es menor. Pero bueno, en general, salvo estos detalles sin duda importantes, pero menores, se ha producido una notable experiencia unificatoria. Podemos pasar a otra imagen. Sí, esta imagen que no veo yo muy bien, pero este joven puede leernos tal vez el texto. Bueno, es un pequeño mapa, ¿no?, de la Costa de Marfil, y el texto pertenece a un hombre de industria, Pierre Hamon, que sin embargo ahora a nosotros nos vale como jurista y sobre todo como una voz autónoma que habla de ese sustrato consuetudinario que está en la base a veces de la propia legislación y aflorando en ella, ¿no? Una nación que suprime sus costumbres es una nación que sin saberlo pone un freno a su desarrollo, pues nunca se puede fundamentar ese desarrollo sobre la fotografía de otra sociedad. Suprimir la costumbre es acabar con la sociedad, en la medida en que así se cancelan los lazos tradicionales que la sostenían. Para un africano, la costumbre es más que una regla de derecho. La costumbre establece un vínculo directo entre los hombres y lo trascendente. Esta naturaleza sacral es la que constituye aquello que puede llamarse la conciencia de la costumbre. Esa conciencia obligatoria es lo que puede faltar a un sistema jurídico que la sustituya. En el fondo, la ley, si no se hace costumbre, no vale como ley. Una consideración sociológica, pero muy interesante, porque claro, el jurista occidental, y por eso me viene muy bien oír una voz de África, ¿no?, que tienen, pues, evidentemente una propia experiencia que enriquece la nuestra. El jurista occidental, enfrentado a la costumbre, pues la considera como una fuente, digamos, menor, que puede servir como mucho para cubrir algún hueco en un panorama sustancialmente legislativo. La identidad derecho-ley es una de las componentes de nuestra cultura jurídica contemporánea, o, como decía el viejo título preliminar del Código Civil español, si no hay norma aplicable, se acudirá a la costumbre del lugar, ¿no?, como, bueno, alguna rareza peculiar que subsista aquí o allá. Claro, en África la costumbre es una cosa muy seria, como nos dice este pensador de la Costa de Marfil. La costumbre es realmente el vínculo del hombre con su ambiente y con su historia. Es algo sagrado. No es tanto una norma jurídica cuanto un modelo de vida. Y sin ella, una ley que lo pretendiera sustituir de buenas a primeras, nos encontraríamos con una pérdida absoluta de radicación, de identidad. ¿Podemos pasar? Bueno,
Y esto viene al hilo de algunas notas que tengo para ustedes tomadas del derecho de Mozambique, como ya antes les anuncié. En donde se produjo en tiempos coloniales, Mozambique, si no me equivoco, se independiza y se afirma como un estado autónomo, inaugurando por lo demás una terrible guerra civil que duró 15 o más años en 1975. Mozambique recibió en 1967 el segundo Código Civil portugués, del que ayer algo se dijo. Que por el hecho de promulgarse no entró a regir ni en Angola ni en Mozambique, ni en otros territorios, pienso en Cabo Verde, pienso en Santo Tomé, etcétera, sometidos al imperio ultramarino de Portugal, ¿no? La dualidad entre derecho metropolitano y derecho de la colonia, aunque a veces acaben siendo el mismo en ciertos aspectos, como este, se mantiene en virtud de un segundo acto promulgatorio para introducirlo como una pieza del ordenamiento del Mozambique colonial, que está todavía vigente, pero sometido a los principios de la Constitución de Mozambique, que si no me equivoco mucho es de 1990, Constitución a la que se llega después de superada esa terrible guerra civil que enfrentó, claro, África después de la colonización, fue el terreno de juego de la Guerra Fría, y en buena medida sigue siéndolo. Basta ver lo que piensan los africanos o los norteamericanos y los europeos de la guerra de Ucrania y de la actitud de Rusia. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Guerra civil desatada entre dos partidos, uno marxista, otro que no lo era, apoyado por Estados Unidos y por Sudáfrica, el Frelimo, Frente de Liberación de Mozambique, y el Renamo, ¿no? Que no sé si era como Renovación Nacional de Mozambique. En todo caso, pacificado ya el país y agotada esta fase sangrante, desde 1990 Mozambique es un país que más o menos sale adelante con sus graves problemas. En el año 2004, el Parlamento mozambiqueño aprobó un código de familia, mejor dicho, una ley de familia, que sustituyó íntegramente el libro cuarto del Código Civil vigente, es decir, el portugués del año 67. Y esto me permite hacer una consideración general, que vale desde luego para África, pero no solo para África. Si nosotros cogemos el Código Civil napoleónico, nos encontramos con una verdadera y básica incoherencia que tiene sus razones históricas, pero desde luego incoherencia. Que reside en lo siguiente: mientras que desde un punto de vista de una cultura jurídica superficial, el código es el terreno de la libertad, de la autonomía de la libertad, luego nos encontramos que eso no es del todo cierto. En el mundo de los contratos sí hay autonomía de la voluntad, con cláusulas, digamos, que defienden el orden público, pero en el mundo de las instituciones familiares y sucesorias, allí no hay libertad ninguna. Nos encontramos que el código entonces sobrepone un estrato que podemos llamar pacticio o contractual y un estrato institucional. ¿Y una institución qué es? Pues una construcción jurídica a la que el sujeto se adhiere, pero sin capacidad alguna de modificar su contenido normativo. No podemos establecer, por ejemplo, por mucho que nos guste, el matrimonio a tiempo determinado. No podemos establecer vínculos de filiación con los hijos, pero no con las hijas. Es decir, eso ya lo viene predeterminado todo en el código. Aquí no vale la libertad de pacto. Aquí dice uno el sí quiero y entra ya lo que es en el terreno de la institución. Por eso algún civilista eminente, ya hace muchos años, decía que realmente el derecho de familia no tendría que ser estudiado en los cursos de derecho civil, sino en los cursos de derecho público.
porque puede ser una disciplina que toca a los privados, pero de naturaleza totalmente indisponible, ¿no? Al fin y al cabo, claro, la cultura jurídica occidental se basa en una gran dicotomía. Una cosa es la sociedad civil y política y otra cosa es la sociedad familiar, ¿no? El ámbito de la sociedad civil y política se rige por el derecho. El ámbito de la sociedad familiar se rige por la economía, entendiendo economía en el sentido etimológico del término, esto es, como disciplina del oikos, ciencia de la administración de la casa, cuyos principios son totalmente antitéticos a los de la jurisdictio, es decir, al discurso jurídico que es el que vale para la sociedad civil y política. Ya decía Jean Baudin, abriendo su famoso tratado de los 6 libros de la República, los 6 libros del Estado, traduciríamos hoy, aquello de que la República es el recto gobierno de muchas familias en lo que tienen entre sí. Y esta dicotomía se ha traducido tradicionalmente en una, ¿cómo les diría?, una homogeneidad entre la familia y el Estado, que no deja de ser una especie de reunión de muchas familias, y que en el siglo XVIII produce efectos interesantísimos. Basándose ya en una línea de pensamiento que se documenta en el siglo XVII, el monarca del iluminismo asume, por vez primera, no solamente la jurisdictio, es decir, el tradicional gobierno jurídico de la sociedad político-civil, sino también la economía, el gobierno doméstico. Y nunca como entonces tiene sentido preciso, técnico preciso, el rey como padre y señor de vasallos, señor jurisdiccional, pero padre de familia. Por tanto, con los poderes propios del señor jurisdiccional, que se mueve en el terreno de la jurisdictio y de la teoría jurisdiccional con el contenido que una jurisprudencia secular le atribuye a este concepto, pero también en el terreno de lo doméstico, de lo familiar. No deja de ser significativo que la real pragmática por la que Carlos III, siguiendo los pasos del famoso Marqués de Pombal, decreta en 1767 la expulsión de la Compañía de Jesús en todos los territorios sometidos a su corona, los americanos incluidos, nos diga desde el principio que actúa en virtud de su poder económico. En donde económico no quiere decir que los bienes de los jesuitas pasaban a la corona, que pasaron, sino económico quiere decir la potestad no sometida a reglas jurídicas, porque responde a otra lógica, de expulsar de la casa al hijo de familia, privándolo de cualquier derecho y pretensión, actuando entonces allí donde no llegaba la jurisdicción regia, porque los jesuitas eran una jurisdicción aparte. Los jesuitas tenían su estatuto eclesiástico propio, pero a pesar de todo ello, lo que no podía hacer el rey ejerciendo jurisdicción, lo podía hacer el rey ejerciendo sus facultades paternas, antitéticas a la jurídica. La orden del padre no se discute, la orden del padre no es recurrible. El padre tiene un poder disciplinario sobre los que están sometidos a su autoridad doméstica. El padre, desde luego, tiene el deber de alimentar y de educar a su prole. Y así el monarca ilustrado crea reales compañías de comercio, crea un protobanco nacional, fábricas de tejido, leyes de reforma agraria para cultivar la tierra, todo este programa de intervención en la vida de los privados, que antes era absolutamente desconocido en la monarquía del antiguo régimen, y que prefigura lo que va a ser luego la administración contemporánea. Por eso, si nosotros queremos reflexionar sobre el derecho administrativo, en donde hay muchas de estas consignas, ¿no? Oiga, yo no estoy de acuerdo con el tributo que me dice usted que tengo que pagar. Bueno, recurra a usted, pero por lo pronto me lo paga, solve et repete. Es decir, la orden del padre de familia, y ya veremos luego lo que pasa. En el fondo, la lógica de la administración contemporánea, que es en el fondo una lógica bipolar, ¿no? El que manda y el que obedece, la administración y el administrado, responde a esta estructura clásica de lo que fue el poder doméstico
el viejo poder familiar, ¿no? Un padre y unos hijos, una administración y unos administrados. Pero bueno, yo no sé si los administrativistas son conscientes de dónde están las raíces de su propia ciencia. No me interesa ahora. Claro, con la codificación del derecho sucede un fenómeno muy notable, que podríamos representar como la expropiación de las facultades domésticas de los padres de familia. Y por eso, en el texto que ayer comentábamos, que tanto impacto le causó a nuestro amigo el rector de esta casa, cuya cultura inmediatamente adivinó dónde estaba el meollo de la cuestión, señalaba justamente ese punto, ¿no? Los críticos de la codificación y en general de todo lo que sería el despotismo filosófico, es decir, el programa de la Ilustración, pues se escandalizaban de que el legislador pudiera penetrar en cada casa y decirle al ciudadano cómo tenía que gobernar su propia casa. Esa es, digamos, una consecuencia, ¿no? La codificación del derecho como anulación de ese discurso autónomo de lo económico, reduciéndolo también a términos jurídicos, pero con sus problemas. En primer lugar, porque ese mundo no es facticio, ese mundo sigue siendo institucional. Y en segundo lugar, porque a la vista del contenido familiar de los códigos civiles, de los primitivos códigos civiles, todo esto acabará llevándonos a Mozambique, no se alarmen ustedes. A la vista, digo, de ese contenido familiar, no es cierto aquella supuesta destrucción de los estados que introducían desigualdades en virtud de circunstancias de un sujeto que no era igual a otro, propia de la cultura jurídica del antiguo régimen. Porque el derecho de familia y el estado de familia, que se llama así, es como un trasplante del antiguo régimen al orden jurídico contemporáneo. Y por ello un mundo de desigualdades. Los ciudadanos en teoría son unos iguales a otros en sus derechos, pero escarbemos. En el ámbito de la familia no es así. Hay hijos de familia y padres de familia. Hay marido y hay mujer. Y la mujer no es autónoma porque ahí está su marido, que puede, si quiere, consentir, por ejemplo, que se dedique a la práctica del comercio. En definitiva, esto hace que los códigos comiencen a ser reformados precisamente en lo que tiene que ver con el derecho familiar, que era el que introducía, como les decía, incoherencia en el diseño del programa codificatorio. A ver, nada más caer Napoleón, se revoca los artículos del Código Civil que admitían el divorcio. Y tardará todavía unos años en reintroducirse el divorcio en derecho francés. Y la primera gran reforma del derecho codificado por Napoleón tiene lugar hacia 1884, en tiempo de la Tercera República, pero estamos hablando 80 años más tarde. Y últimamente las grandes reformas que han recibido los códigos civiles suelen señalarse en el ámbito de la legislación familiar, donde ha cambiado además tanto las concepciones, matrimonios entre personas del mismo género, el problema debatido de la legítima, o la alternativa de la libertad absoluta del testador, etc. Bueno, es cierto también que los códigos europeos más recientemente, las reformas se han centrado en el derecho de los contratos, pero aquí está por en medio la necesaria recepción de las directivas europeas y la modelación de un mundo contractual que ya tiene que ver muy poco con el de los orígenes, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX las reformas han sido las más sangrantes, ¿no? Desigualdades, de las más sangrantes desigualdades del código que tenía que ver con la familia. Claro, esto tiene unas consecuencias
interesante, que veremos sobre todo en la lección próxima, como es la existencia de muchos códigos que sencillamente, códigos civiles, y así llamados códigos civiles, que sencillamente no incluyen los institutos familiares. El derecho de familia es otra cosa y recibe una legislación aparte. O, en el caso de Mozambique, una ley familiar que altera absolutamente el derecho codificado en vigor. En fin, como les decía, en el año 2004 se reescribe el código en su libro cuarto, un código que también venía siendo reformado por otras leyes, por ejemplo, una ley de aguas, 1991, sobre todo una ley de tierras, 1997, una ley de trabajo, 1998, pero la mayor y más intensa reforma tiene que ver con esta ley del año 2004, que trae causa en la Constitución, una Constitución que arranca, artículo 1, de la pluralidad normativa como una realidad preconstituida, y aquí diríamos que el renamo triunfa sobre el frelismo, en el sentido de que la ideología desarrollista y modernizadora de este partido pretendía sobre todo conseguir el progreso de Mozambique rompiendo las estructuras tradicionales. Eso ya no es así. Y por tanto, a partir de esa base, que se da como algo indisponible por el legislador constitucional, se produce luego la revisión del Código Civil. El Estado reconoce, dice el artículo 4 de la Constitución mozambiqueña, los diversos sistemas normativos y de resolución de conflictos que coexisten en la sociedad mozambiqueña, en la medida en que no contraríen los valores y principios fundamentales de la Constitución, que menos podríamos decir. Pero este principio es efectivo en la práctica, pues sinceramente no tanto. Con esta suerte de paralelismo que desde Savigny sabemos que existe entre lengua y derecho, el artículo 9, que reconoce el portugués como la lengua oficial de Mozambique, también admite las lenguas vehiculares de la identidad, el pluralismo lingüístico, como en el derecho, un derecho europeo y costumbres tradicionales, ¿no? Identitarias, pues una lengua oficial europea, pero también múltiples lenguas territoriales. Pluralidad lingüística y jurídica que, por otra parte, encontramos en el artículo 115 de la Constitución, cuando define al Estado como promotor de la cultura mozambiqueña, o en el artículo 11, cuando se contempla como deber del Estado fomentar la identidad de Mozambique. Y esa identidad tiene que ver con la lengua, pero tiene también que ver con el mundo ese de las costumbres. Bien, la ley de familia, como tal ley que es, incorpora una lógica estatal y modernizadora, ¿no? Y define la familia, artículo 3, como la comunidad de miembros que por casamiento, ligados entre sí por casamiento, parentesco, afinidad y adopción. Y esto es una familia. También es una familia la unión estable y notoria y libre entre un hombre y una mujer, y el Estado debe proteger a la familia y la igualdad de derechos entre sus miembros. Con un catálogo, artículo 4, de deberes familiares, ¿no? Educar y desarrollar los hijos, no discriminar ni admitir la violencia en el seno de la familia, asistir a los miembros débiles del grupo, velar por el respeto de los derechos e intereses de sus miembros, etc. Pero también la ley se abre a la tradición, intentando establecer un régimen estatal único que, sin embargo, también es sensible a la pluralidad. Por ejemplo, el artículo 16 reconoce define un sistema matrimonial con 3 formas, el matrimonio religioso, el civil o el tradicional. Y el matrimonio religioso además en sí es plural, porque en Mozambique, digamos, un censo del 2007 que pude consultar,
es habitado por un 30% más o menos de la población que se define católica, un 20% de religión musulmana y un 20% de protestante. Es decir, que el matrimonio religioso, que según el Código artículo 50 exige la presencia de los dos contrayentes, de dos testigos y de la dignidad religiosa competente, pues puede revestir estas tres diversas modalidades, según sea ante un sacerdote y con la tradición tridentina, ¿no?, del matrimonio in facie ecclesiae, o simplemente ante un funcionario, un imán religioso. Bien. En el caso del matrimonio tradicional es una autoridad tribal la que preside y hace pública la voluntad matrimonial expresada por los cónyuges ante al menos dos testigos. Con una salvaguarda de orden público, pero que en la práctica no siempre se completa. El artículo 21 establece que en todo caso a la ley civil le compete fijar la capacidad matrimonial en todo caso. Un informe de la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, y que tiene que ver porque enfoca el problema de los derechos para la explotación de la tierra, resalta en cambio la complejidad de costumbres de Mozambique, resaltando que a pesar de las proclamaciones igualitarias, a la hora de distribuir tierras estatales a la población, no es lo mismo ser hombre que mujer, pertenecer a un grupo tribal o a otro, como ya por lo demás podíamos imaginarnos. En general les diré que predomina la vinculación de tipo patriarcal. En el norte, sin embargo, hay una serie de pueblos, los macaus, los nianchas, los macondas, etcétera, que a veces son islámicos, a veces son cristianos, en donde, aunque no esté previsto en absoluto en el código, se sigue practicando la poligamia, con una fórmula de familia extensa matrilineal. El parentesco viene relacionado con la madre, lo que no quiere decir que la madre sea la autoridad doméstica. O lo es el padre común, o en su defecto, el hermano de la madre, de manera que el marido se integra en un grupo familiar y queda sometido a la autoridad doméstica del cuñado. Patrilineal, en cambio, sería la situación del parentesco y del disfrute entonces de la tierra por relación con el padre de los pueblos que habitan el sur del país, la tierra de los Xoves, de los Anganas, Rondas y otros pueblos, en donde además la administración de los bienes familiares le corresponde al marido y se documenta la práctica del levirato, es decir, el casamiento de la viuda con un hermano del fallecido. Bien, esto tiene que ver también con la ley de tierras del año 97, que en teoría establecía una distribución de tierras públicas igualitaria, pero que la misma ley abre, artículo 12, a los usos y costumbres tradicionales, y por ahí en la práctica se reproducen las desigualdades en razón de sexo. Tenía previsto también decirles alguna cosa sobre la República del Congo, lo que se conoce como Congo-Brazzaville, el antiguo Congo francés, que es un estado en donde no existe un código civil, sino leyes que sectorialmente regulan la materia, en concreto un código familiar que está todavía vigente, del año 1984, y que tiene casi 1000 artículos, 831 artículos, en donde, aunque no sea técnicamente la sede más adecuada, encontramos los derechos de la personalidad y, por supuesto, la admisión de la tradición, ¿no?
Por ejemplo, en el artículo 7, cuando se plantea el problema del asentamiento en un poblado de uno que no pertenece al mismo, bueno, pues toma la decisión el jefe de ese poblado, oído el consejo comunitario, ¿no? O en el artículo 135, la admisión del matrimonio poligámico, si es que al contraer la primera unión así lo han establecido los esposos. Es decir, si la primera mujer pues concede al marido la facultad de volverse a casar, en todo caso en un régimen de separación de bienes. Nos vale como ejemplo primero de país que no tiene un código civil, pero también de una ley que hace siempre este difícil equilibrio entre el establecimiento de un régimen uniforme con la aceptación de lo particular. Y como ya he hablado más de la cuenta, demasiado, como ayer, me tienen que interrumpir, le diré dos cosas sobre el único caso que yo conozco en África de un código, digamos, autóctono. Claro, ese caso se reduce a Etiopía, el único territorio que no fue colonizado. Fue ocupado con esa fantasmagórica guerra de 1935 por el Estado fascista italiano. Aquello duró poco y realmente, a pesar de que desde que domina Addis Abeba el rey de Italia se titula rey emperador de Etiopía, fue un episodio que no tiene mayor trascendencia y que además fue ferozmente contestado en la sociedad de naciones. Pero ahora yo lo que le quería a ustedes recordar es que en los años 50 el último emperador de Etiopía fue depuesto 10 o 12 años más tarde, Haile Selassie, el Negus Negusi, el rey de reyes, procede a un momento de modernización de Etiopía, con constitución, con una codificación en todos los sectores del ordenamiento, principalmente un código civil de 1960, que tiene bastante interés, porque lo escribe, el anteproyecto lo redacta y lo reforma según la recepción que iba teniendo un comparatista, René David. El código etíope es obra de René David. Y que tiene además unas características bastante singulares. Yo creo que es el más extenso de todos los que existen en el mundo. Tiene, pues, casi 3.400 artículos, dividido en 5 libros, pero que tampoco tienen la lógica del BGB, y que, al menos según confesión de su propio autor, dispongo de una edición original. Quiero decir, el código sufrió una gran reforma a inicios de los años 2000, en 2004. Tengo un texto no reformado y en lengua inglesa, para los que quieran acceder a él, ¿no? Pero por declaración, digamos, de su propio autor, que en varias sedes escribió en los años 60 sobre las fuentes, el sistema, etcétera, del Código Civil etíope, nos encontramos con que, por decirlo rápidamente y para terminar, los 3 primeros libros del Código, es decir, el régimen de la persona, el régimen de los bienes, la familia y la sucesión, o por orden sistemático, persona, familia y sucesiones y bienes, responden a principios tradicionales, intentando siempre un equilibrio entre la idea de la codificación como transformadora y como progresiva, pero respetando también, no tanto un derecho tradicional, porque esto no estaba recogido claramente en ningún texto jurídico, ni tampoco había colecciones de costumbre, ni menos una jurisprudencia o una doctrina, pero sí en contacto y reformulando las propuestas más occidentales según sentimientos equitativos de la población, que por ejemplo no concebía una institución como la usucapión, y por eso en el Código Civil etíope no existe usucapión. ¿Cómo va una persona a verse privada de su propiedad si no ha consentido en ello? Pues fuera la usucapión, ¿no? Es un sustrato de personas, familias, sucesiones y bienes
más profundamente idiosincrático, frente a lo que establecen luego los otros dos libros, Obligaciones en general, libro cuarto, y Contratos en particular, libro quinto, en donde René David ya se mueve con mayor libertad, utilizando, según propia confesión, como fuentes del código, otros códigos. Podemos contemplar la historia de la comparada de la codificación como una gran biblioteca donde están todos los códigos unos con otros, dialogando entre sí, y que para comprender uno necesariamente tenemos que echar mano de los demás, con San Joseph o no, con tablas de concordancia o no, pero está en el prurito del investigador el tener en cuenta esta especie de visión sinóptica de la biblioteca hipotética de los códigos, ¿no? Y en este sentido, David confiesa haber acudido al Código Civil de Egipto, que es un texto enormemente interesante, de 1949, que a su modo y manera también es fruto de la comparación jurídica, porque lo elabora Abderrahman el Sanjuri, que era un discípulo del profesor Lambert en Lyon y un experto en derecho comparado. Y podemos decir que el Sanjuri es el Napoleón de Oriente Medio. El Código Civil de Egipto se replicó por diversas repúblicas de Medio Oriente en la segunda mitad del siglo XIX, empezando por Irak, que le encarga al propio Sanjuri un código civil que en el fondo no deja de ser una versión de su código nacional. Código Civil de Egipto, pero también Código de Grecia, Código de Francia, Italia, Suiza. Todos estos materiales tienen en cuenta para, sobre todo, completar esos dos libros más occidentales, junto con las normas que a esa altura ninguna era realmente una ley uniforme, pero los proyectos de leyes uniformes elaborados por una institución bastante interesante que está en Roma, que es el UNIDROIT, el Instituto Internacional por la Unificación del Derecho Privado, que nace en 1928 como un ente de la Sociedad de Naciones y que luego se recrea cuando queda disuelta la Sociedad de Naciones en virtud de un tratado particular, el Tratado UNIDROIT. Los estados que participan en él pues suministran fondos para que subsista esta institución, que es un centro de alto, está en Roma, un bellísimo palacio, el Palacio Ancayani, un centro, les decía, de altos estudios con juristas técnicos de altura que elaboran leyes uniformes, proyectos de leyes uniformes, o los famosos principios del derecho de los contratos, que no es una ley, pero que sirve en el tráfico internacional por la vía de remisión de las partes a lo establecido en esos principios, cuando en concreto no hay una norma en el propio contrato que lo establezca. Pues bien, los principios los proyectos de leyes uniformes en materia de compraventa de mercancía, que finalmente llegó a ser ley uniforme, arbitraje, responsabilidad del hostelero y otros más, están también incluidos en esta parte, digamos, más occidental del código. Pero creo que por hoy ya basta, y dispensen ustedes de nuevo el haber estado consumiendo su tiempo ya más de hora y media. Muchas gracias. Muito obrigado, Carlos. Com a palavra aberta, uma pergunta, um questionamento. Professor Luiz, professora Maria Cândida, tudo bem? Bom, Sônia, por favor. Então, tem que vir aqui, Sônia, só para pegar o... Olá a todos. É mais um comentário do que uma pergunta. Bem no início da sua fala, eu lembrei bastante do nosso famoso, que já praticamente virou um trocadilho, das ideias fora do lugar, né? Quando se falava especialmente do liberalismo brasileiro, um transplante feito, né? Mas até um ponto, eu acho que é um tanto quanto compreensível, né? Eu estava comentando com a professora Ângela, se você é contratado para fazer um código, no René David, contratado para fazer o código do Egito, e depois é contratado para fazer outro, dá para entender um copiar e colar, né? Eu vou colocar as ideias fora do lugar porque é mais fácil,
é o caminho mais, né, o caminho mais curto entre dois pontos ali, né? Se eu tenho que fazer um igual que eu fiz, troco o título e vamos embora, né? Então, mais um comentário novamente, fiquei racionalizando sobre essa, talvez algo, a gente colocar as ideias fora do lugar seja algo natural. Eu preciso dessa ideia aqui, então eu vou transplantar ela do lugar mais fácil, mais acessível possível. Sí, muchas gracias, sí, Schwartz. Pero, veamos, es que, claro, las ideas fuera de lugar se lanza como una especie de explicación de lo que es la nacionalidad brasileña, cuando en el fondo las ideas fuera de lugar, como tú dabas a entender, querida Sonia, pues tiene una validez general. Todas las ideas están fuera de lugar y circulan, ¿no? Como circulan los libros. ¿Qué es lo que lleva a un abogado de San Paulo a suscribirse a una revista publicada en Barcelona en 1935? Pues le interesa, o le gusta, o no sabemos, ¿eh? Pero el caso es que se da esta circunstancia, ¿no? Además, una revista escrita en catalán, ¿no? Bueno, efectivamente, de nuevo, esta imagen ideal, ¿no?, de la biblioteca de los códigos nos permite aclarar muchas cosas, porque en el fondo es un conjunto de textos que son materialmente idénticos, pero con un contenido diferente, aunque emparentados, ¿no? Y se producen, claro, y aquí funciona, creo yo, lo que ayer comentábamos respecto de la comparación jurídica, como una especie de salto que compensa esa gran paradoja de la modernidad, que por una parte define el derecho en términos nacional-estatales, pero por otra parte afirma que el derecho es una ciencia y por tanto quiere, en cuanto que es ciencia, operar con valores universales. Bueno, ¿en qué quedamos? Si es ley local, ¿es también ciencia universal? Pues sí, señor. Y la comparación jurídica lo acredita mediante esta suerte de análisis entre una ley local y otra ley local, intentando, por ejemplo, encontrar el núcleo común a las mismas, reconstruyendo la tradición histórica que lleva a que se produzcan identidades y diferencias, etcétera, ¿no? Eso desde luego. Y luego también hiciste una observación segunda que ahora no me viene a la cabeza. ¿Puedes recordármela? Y efectivamente, el camino más derecho es adoptar un criterio extranjero. Lo que pasa es que aquí las cosas son un poco más complicadas. Y volvemos a ese concepto que les prometí que íbamos a tocar y que no hice, cuál es el de la civilización. Civilización es un término bastante reciente, de la segunda mitad del siglo XVIII, y que se llena pronto de contenido jurídico. En los moralistas de la escuela escocesa se decía, bueno, vamos a ver, ¿qué es esto de la civilización? ¿Y cuándo podemos decir que un pueblo es civilizado? Dicen, bueno, un pueblo es civilizado cuando dispone, por ejemplo, de un sistema de policía y de justicia que garantiza los bienes y la integridad del extranjero. Un país civilizado respeta al extranjero. Es también civilizado cuando cumple con sus compromisos internacionales. Y es también civilizado cuando, por ejemplo, y este es un elemento muy interesante, emplea armas de fuego. De manera que hay desde su raíz una relación entre civilización y aparato bélico, lo cual no deja de ser alarmante. Y esta palabra que recorre, pero que no es del todo jurídica, los textos de moralistas, acaba convirtiéndose en un concepto cargado de sentido jurídico cuando nace el derecho internacional público, mejor dicho, la ciencia del derecho internacional público, y estamos ya en los finales del siglo XX. Y los internacionalistas, perdón, finales del siglo XIX, y los internacionalistas del momento operan con el concepto de civilización y con este contenido medio militar, medio jurídico que le dan los escoceses para establecer una suerte de gran clasificación de los estados. Y habría, por una parte, estados civilizados,
que son los que responden a este patrón y que se relacionan entre sí por la base del tratado internacional, entre iguales. Luego hay una categoría un poco inferior de los estados, a veces se llaman semibárbaros, a veces se llaman semicivilizados, donde a esa altura estaba sobre todo el Imperio Otomano, y pronto se le aproximan los casos del Imperio Japonés y de China. Bueno, se reconoce como entidades estatales porque hay unas estructuras que le dan continuidad a ese Estado y a la autoridad que sobre ellos se ejerce, pero evidentemente no se relacionan con las potencias civilizadas como estas entre sí. Es admisible jurídicamente la existencia de tratados desigualitarios, y China vende sin barrera arancelaria a Inglaterra, o mejor dicho, Inglaterra vende a China sin barrera arancelaria, pero no al revés. Los productos chinos sí tienen que sufrir el arancel. Existe el privilegio de la extraterritorialidad. El ciudadano que va al Estado semicivilizado responde ante sus autoridades consulares y con arreglo a su propio derecho, incluso en aquellas materias que tradicionalmente el derecho occidental siempre ha reservado a lo que sería el ámbito del orden público, el derecho penal y el derecho público. Bueno, pues un delito cometido por un occidental en Pekín no se regula por la ley china, sino por la ley nacional de ese occidental, administrada por las autoridades consulares de su propio país. Y luego estaría en una categoría totalmente inferior los pueblos sin Estado, cuya única posibilidad de relación con las potencias son los vínculos del dominio, la ocupación, ¿no? Que es como el título más primitivo de hacer una cosa nuestra. Algo que no tiene dueño, yo voy, lo ocupo y lo hago mío. Pues esa es la lógica del Tratado de Berlín. El que va allí y pone la bandera y crea una estructura para defender que la bandera siga ondeando, es el que tiene la propiedad, con independencia de quienes pueblen aquel territorio de la colonia. Es decir, los estados semicivilizados pueden ser objeto de protectorado, los estados, mejor dicho, los no estados de los pueblos bárbaros, simplemente de la vinculación de tipo colonial. Y esto tiene interés desde el punto de vista de la historia de la codificación y de el recibir un derecho extranjero como la fórmula más económica y rápida que tú sugerías, porque fue lo que sucedió, por ejemplo, en el caso del Imperio japonés. Paradójicamente, el Código Civil alemán, que se promulga pero que no entra en vigor en 1896, entra en vigor en 1898 en Japón. ¿Estaban los japoneses maravillados de la densidad dogmática de Bernard Beechite? Probablemente no. ¿De qué se trataba? Pues se trataba de que Japón, en la era Meiji, superado su pasado feudal, fuera considerado también una de las potencias. Oiga usted, ¿y qué hay que hacer para ser potencia? Pues tiene usted que tener una legislación como la europea. Pues ya está, lo copio. Un código penal tomado de Francia, un código civil muy moderno tomado de Alemania. De aquella manera, porque el libro cuarto de familia no era el que regía en los apartamentos de la ciudad de Berlín, era la familia tradicional japonesa y solamente se reforma después de la Segunda Guerra Mundial. Pero salvo eso, que en el fondo es cosa de los japoneses, lo demás era el panorama del derecho alemán, ¿no? Y también Japón por eso suscribe los tratados de paz de La Haya, y en la guerra con Rusia, primera ocasión en que una potencia occidental es derrotada por un semicivilizado como Japón, cumple rigurosamente toda la legislación en materia de guerra, uno de los requisitos para entenderse civilizado.
y además tiene colonia y ocupa lo que sería la isla de Formosa y se expande por el sur de Asia para ser como Francia o Inglaterra. ¿Usted tiene colonia? Pues sí, señor, yo también tengo colonia. De manera que hay ahí unos procesos de trasplante o de transfusión normativa que no tienen, creo yo, que ver con la convicción sobre la excelencia jurídica de los materiales aceptados, sino con una razón geopolítica. Se trata de ser considerado una más de las potencias. De manera que hay ahí ya un contexto que sí localiza la idea que pudo estar en su origen fuera de lugar, pero que aquí ya tiene otro efecto, ¿no? Bueno, eso es lo que se me ocurre decirte en este momento. Gracias por la observación. Mais. Angela, por favor. Com licença, primeiro, professor Carlos, muito obrigado. O professor Carlos tem essa maneira de puxar o fio da história, falando para muito além desse fio preciso. Eu vou pedir desculpa, Carlos, porque eu vou te trazer um pouco para as minhas questões, que eu acho que essa tua fala sobre o direito colonial na África, né, na verdade está preocupado na codificação, mas você passa ali pelo direito colonial na África, para mim me causou um pouco de impacto, porque tem uma certa literatura, que seguramente, né, você conhece muito bem, que quando pensa em termos de África, colonialidade, escravidão, né, enfim, e todas as condições daí decorrentes, vão ler a colônia, vão ler a África especificamente a partir da anomia, do não direito, da exceção, como um modelo, né, digamos assim, como esse modelo de campo. E daí a gente tem toda uma literatura que vai pensar por esse não. E você me traz essa leitura específica por dentro dos meandros do direito, né? Não da diferença, mas dentro desse lugar formal do direito, das suas construções pontuais, e ainda assim consegue mostrar para a gente como esses transplantes, esses trânsitos, eles mostram para a gente exatamente esse não, mas não no sentido absoluto, não de um fora, não de uma anomia, mas como o próprio direito construído nos seus padrões normais, ao funcionar ali, funciona ali num governo de vida, num sistema completamente diferente. Então, assim, eu gostaria de... também não é exatamente uma pergunta, mas eu estou pensando aqui, teve um momento que eu falei para a Sônia, quando você começou a falar, né, do Pacto e Famílias, eu falei, parece que o Petit está indo aí ponto a ponto do Em Defesa da Sociedade, né, de toda essa construção de como, no fim das contas, esses meandros específicos do direito, né, as suas codificações, os seus apontamentos, estão falando de governo da vida, e como esse governo da vida se dá nesse contexto específico, né? Esses selvagens menos civilizados, etc. E como é que isso vai fazendo com que a gente compreenda isso que sempre pareceu ser um espectro, mas constituído pelo mesmo. Eu queria te ouvir um pouco mais por aí. Obrigada. Sí, muchas gracias. Hombre, yo creo que en nuestro conocimiento, por ejemplo, del derecho africano, el salto lo da la narrativa de los propios africanos. A estas alturas del siglo ya existen algunas generaciones de juristas africanos que pueden hablar con autoridad de la experiencia de lo que han sido pueblos colonizados, ¿no? Y yo sinceramente aprendo mucho de mi discípulo, que en este caso es también maestro, porque tiene una visión y una experiencia que no es la mía. El derecho comparado tiene el pecado de origen de ser exquisitamente occidental. Fundación, Congreso de París de 1900, Raymond Salley, insatisfacción con el Código Civil francés, que iba a cumplir el primer centenario, algún inglés que dé el tono, Sir Frederick Pollack, fundamentalmente el codificador suizo, los alemanes que acaban de estrenar la vigencia de su código y poco más. Claro, ahí de nuevo tengo que ir a Edouard Lamberg, que recibe un flujo constante y notable de juristas de Egipto, que se forman con él y que se dedican a investigar
con arreglo a unos parámetros que son comprensibles para los occidentales y en lenguas comprensibles para los occidentales, en este caso el francés, el derecho islámico. La teoría de abuso del derecho en el derecho islámico, por ejemplo, una de las tesis y de los libros que Lambert dirige y publica, o los trabajos de Al-Zanjuri. Y efectivamente, en el tercer Congreso de Derecho Comparado, que tiene lugar en La Haya en 1938, aparece por vez primera una presencia de juristas no occidentales. Zanjuri participa en ese congreso y alguno más. En definitiva, la segunda o tercera generación que habita África después del proceso de independencia está en condiciones ya para compartir con nosotros una misma materia, aportando sus visiones y sus experiencias, que son irrepetibles. No por casualidad, este argumento del pluralismo jurídico nace, creo yo, si tenemos que ponerle, esto siempre es un juego casi deformante, ¿no? Pero si tenemos que ponerle una data de nacimiento, nace en los años 80, ¿no? Con un libro titulado Pluralismo Jurídico, que publica en inglés un jurista japonés, en donde desde luego el pluralismo jurídico se palpa, porque una cosa es que esté vigente el Código Civil de Japón y otra cosa es que nosotros nos lo creamos y lo apliquemos en nuestros días, sobre todo en ese ámbito poco imperativo del mundo de los contratos. Si nosotros cogemos una estadística judicial alemana y una estadística judicial japonesa, nos encontraremos con que en Japón apenas hay pleitos civiles. Dos posibles explicaciones. Una, tienen el pueblo japonés tan asumido el BGB que no litigan porque cumplen con las normas. Segunda, es que no cumplen nunca con las normas y sigue ahí vigente un sistema tradicional para componer sus conflictos. Es lo que realmente sucede. Entonces, entre la recepción y la aplicación hay un cierto gasp que a veces solamente la sociología del derecho y los estudios de los propios interesados le enseñan al comparatista occidental. Por eso te digo que yo creo que a esta altura la renovación viene, por ejemplo, de África, que es la que enriquece y nos corrige en nuestra visión occidental definitivamente limitada. Alguém fazer mais alguma observação, alguma colocação? Então, dado o horário também, né, professor Carlos? Sim. Nós agradecemos novamente aqui a fala do professor Carlos, excelente, maravilhosa, professor, muito obrigado. E convidamos a todas e todos, segunda-feira às 10 horas, aqui nessa mesma sala, para o último encontro em que a gente vai conhecer um pouquinho, conversar um pouco sobre a codificação na Ásia, né, professor? Que vai ser, com toda certeza, maravilhoso também. Muito obrigado, professor Carlos. Obrigado a vocês.